Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Es muy bonito formar parte de este esfuerzo y verlo crecer tanto. El segundo año que NRM, gracias a la directiva de nuestra empresa, estamos realizando esto y da mucho orgullo ver que esto va creciendo. Gracias a los panelistas también, Gemma, Antonio, Enrique, Eduardo, gracias por estar con nosotros. Y creo que hemos tenido ya, unas participaciones muy interesantes del subsecretario, por supuesto, de parte de IACE y también de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena. Qué carrera de Alicia, ¿no? Es increíble porque sabe mucho de economía regional, mundial, fue secretaria de la CEPAL por mucho tiempo, secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, secretaria de Medio Ambiente, y es bióloga. Cosa rara, ¿no? Ver un biólogo metido en una esfera política tan larga. Pero bueno, creo que nos da un buen pretexto para empezar en este panel que tiene que ver con México y dónde estamos posicionados, cuáles son los retos, las oportunidades de México en cuanto a sostenibilidad. Y ya hablaba la secretaria un poco de su paso por la COP, acaba de venir prácticamente de la COP 30. Y creo que nos da un marco de cómo está el mundo, ¿no? Es decir, ¿quién iba a imaginarse que en esta COP 30, yo llevo cubriendo, ¿cuántas COP? Pues 30. Así de simple, ¿no? ¿Quién iba a imaginarse que en esta COP China iba a ser el líder de las iniciativas? ¿Quién iba a imaginarse que Estados Unidos iba a estar simplemente ausente? Nadie lo podía apostar. Antes la pelea estaba entre Estados Unidos y China. Si China no bajaba sus compromisos de emisiones, Estados Unidos no lo hacía, y baja tú, baja yo. Ahora estamos en un completamente, pues ya lo dijeron aquí, un nuevo reacomodo mundial que tiene que ver con todo y obviamente tiene implicaciones regionales y para nuestro país. Se están haciendo cosas positivas, ya lo hablamos hace un momento, ya lo hablaba aquí también por parte del gobierno federal, iniciativas que se están lanzando y que están ahorita discutiéndose. Esta misma semana, después de 6 años, se está discutiendo una ley sobre economía circular. Estaba 6 años almacenada y nuevamente viene y estos días se está discutiendo nuevamente. Tenemos una nueva ley de aguas nacionales, pero también tenemos muchas cosas que hay que cuestionar, ¿no? Es decir, porque parece que damos pasos para atrás, para adelante y damos 3 para atrás. Esa es otra realidad. A ver, veamos, si les parece, empezamos con Gemma. ¿Dónde estamos parados hoy, tomando en cuenta este contexto global, Gemma? Bueno, primero de todo, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, yo creo que un poco la secretaria ha pintado, digamos, un poco el panorama en el que estamos. Yo creo que estamos en un mundo en transformación. Claramente las dos grandes palancas son la tecnología, con la inteligencia artificial, y la otra la sostenibilidad, y la geopolítica, sin duda alguna, ha llegado a la sostenibilidad, ¿no? Con lo cual, creo que ese es uno de los grandes temas que están hoy en día en la agenda, especialmente en lo que ocurrió en las 2 últimas semanas, que no voy a repetir porque la secretaria lo ha explicado muy bien, ¿no? Pero creo que han pasado en los últimos años algunas cosas pues que probablemente han puesto en cuestionamiento, ¿no? Los temas de sostenibilidad. A mí me gusta hablar de un cambio de paradigma y no tanto de ese famoso anti-ESG, porque en realidad yo no lo veo. Yo tengo un rol regional, trabajo con 16 países en la región, acabo de venir de Argentina, voy por toda, y la realidad es que seguimos trabajando y seguimos teniendo clientes que siguen dándole valor a esto. Pero empezando un poco por el tema más macro y dónde estamos parados, yo creo que en ese cambio de paradigma pues empezó con Europa tomando claramente el liderazgo con el Green Deal y cómo vieron una ventaja comparativa y competitiva posicionándose en estos temas. Pero llegó la guerra de Ucrania y eso hubo un antes y un después en la transición energética, y lo que eran todo el cierre de las plantas de carbón, pues las abrieron ante el reto de depender del gas de Rusia, ¿no? Y eso puso ya el cuestionamiento sobre la seguridad energética, por un lado, y también empezó a hablar Europa si verdaderamente ser tan estrictos o pedir tantas cosas en sostenibilidad era una ventaja comparativa o competitiva o no lo era, ¿no? Obviamente, después llegó Trump, que ya antes de llegar en los estados en los cuales los republicanos gobernaban, pues ya tenían un anti-ESG, digamos, pero muy centrado en la inversión, muy centrado en los mercados de capitales.
que probablemente se ha inundado a otros lados. Y en medio de esto tenemos a China y a India, que han visto una clara oportunidad de posicionamiento y más allá de que tienen grandes retos, pues están viendo y están ganando, pues probablemente están ganando la batalla o están ganando, no sé si la guerra, pero desde luego la batalla, están acelerando su transición y creo que las últimas cifras son muy relevantes, ¿no? Por un lado tenemos después del nuevo, bueno, ya no tan nuevo, pero en el último año y pico con el gobierno republicano en Estados Unidos, una vuelta a los fósiles, clarísimamente. Claro. Y China a la vez posicionándose, como bien ha dicho también la secretaria, a día de hoy tienen más energías renovables que el resto del mundo juntos. Pero no solo esto, han visto una oportunidad en liderar esa transición en probablemente los productos más importantes que necesitamos. Claramente son rápidamente los paneles solares, las baterías y todo lo que tiene que ver con la electromovilidad. Entonces, a día de hoy, China exporta mucho más de esos productos que Estados Unidos de fósiles y de gas. Antonio, a ver, un primer saque. A ver, yo creo que haciendo una recapitulación de lo que decía Gemma, para mí, y sin meterme mucho a los datos, creo que ha sido un año de contrastes y en el que es muy importante entender la narrativa, ¿no? Empezamos creo que el año con titulares en medios de comunicación que decía la sostenibilidad ha muerto, ESG is dead, y de repente empezamos a tener conversaciones con empresas, con funcionarios que no sabían, ¿no? Cómo de repente absorber este mensaje. Creo que viendo todo lo que hemos platicado desde las ponencias pasadas, es evidentemente, es clarísimo que la sostenibilidad no está muerto, no se ha ido a ningún lado y no se va a ir a ningún lado, ¿no? Dicho eso, cuando pienso en cómo estamos en México, para mí se me vienen dos palabras a la mente. Uno, voluntariedad y dos, fragmentación. Creo que en un lado hemos hecho muchos esfuerzos, sí, pero tenemos que trabajar mucho también para modificar las reglas del juego para todos los entes, ¿no? Que participan en cuando hablamos de sostenibilidad y que de alguna manera la sostenibilidad deje de ser optativa para muchas organizaciones y realmente se convierta en un saque de salida. Y dos, atacar de alguna manera esa fragmentación, ¿no? De repente tenemos empresas que están avanzando muchísimo y sectores que van muy bien, y por el otro lado vemos empresas, industrias, sectores que no lo están haciendo tan bien. Y creo que lo mismo podemos ver a nivel regulación estatal, ¿no? O municipal incluso. Vemos de repente ciertas regiones del país que están avanzando muy bien y otras no tanto. Y creo que eso es un reto, ¿no? Para la industria y para todos de repente entender en dónde estamos, cómo vamos, qué hacer, qué no hacer, porque se ha vuelto bastante complejo, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaría en esas dos palabras si me preguntas dónde estamos hoy. Muy bien. Enrique. Muchas gracias. Bueno, yo el otro día vi un titular de la revista Time refiriéndose a la COP30 y decía, esta es la COP del sur, ¿no? Entonces tenemos el momento geopolítico donde Estados Unidos nuevamente se sale de la Convención Marco de Naciones Unidas Cambio Climático, el acuerdo de París, y lo que urge es un liderazgo, ¿no? Entonces, lo que nos presentó hace unos minutos la secretaria Bárcena, la verdad es una señal ejemplar. Yo estuve 20 años en el gobierno de México y me tocó una de las NDCs, pero nunca había habido una NDC tan ambiciosa. Lo dijo además sin importar algunas presiones que hay presupuestales y en fin, México está realmente imprimiendo un papel de liderazgo en este contexto. Mencionaste la ley de economía circular que ahorita ya se está debatiendo y que nunca había habido una ley de ese calado. Por fin vamos a empezar a valorizar los materiales. Esos 120,000 toneladas de residuos sólidos al día, la ley de aguas nacionales. Y la verdad, si volviendo al tema de cambio climático, si todos los países desarrollados emitieran 0 emisiones de gases de efecto invernadero, las economías emergentes tendrían todavía que reducir 80% sus emisiones para llegar al famoso net zero. Entonces, la gran oportunidad en el mundo está en las economías en vías de desarrollo. El reto es cómo puedes
generar las condiciones factibles para la inversión en esas economías. Uno es qué incentivos vas a poner en la mesa. La ley de economía circular tiene algunos. Habló la secretaria también del precio al carbono y ojalá avancemos en un sistema, porque ahí no nada más hay que ampliar el número de países que están fijando precios al carbono, sino también el nivel de precio, que ahorita está más o menos en promedio en $10 la tonelada y tendría que estar en 80. Pero sin duda, probablemente haya cambios en el futuro en Estados Unidos y vuelvan otra vez a una política más amigable hacia cambio climático, sostenibilidad. Pero en el Inter es ver cómo generas esas condiciones que, además de que nos ayuden y perdón por decirlo así, pero a salvar el planeta, porque ya las condiciones, lo que vivimos hace algunas semanas en Veracruz y que se vive en la mayor parte de las regiones del mundo, es una señal alarmante. Entonces, además de atender esos grandes retos, podamos generar valor, podamos generar desarrollo social y podamos generar una serie de beneficios que necesita la humanidad, ¿no? Eduardo, a ver, para esta primera ronda. Claro que sí, Mario. Pues yo creo que ¿dónde estamos parados hoy en nivel México? Creo que estamos parados en un buen momento. Yo como abogado siento que en materia regulatoria en los últimos 24 o 36 meses ha habido un avance importante y tenemos las NIS, las normas de información de sostenibilidad, la taxonomía que es referente, porque es la primera taxonomía que incluye temas sociales, que es un tema súper importante, el tema de todas las exigencias que está viendo por parte de la CNBV y todo lo que se está cocinando. Creo que de esa parte vamos a buen ritmo. Creo yo que donde hay un reto importante es en la parte de la mentalidad de las empresas. En México se sigue marcando mucho. En México tenemos empresas que son un indicador una referencia a nivel global, que están top, que tienen una estructura grande, cuestión de sustentabilidad, que tienen su Chief Sustainability Officer, que tienen un super equipo ahí, que el Consejo de Administración tiene como parte de su agenda el tema de sustentabilidad, de ESG, que todos están metidos, que su equipo, que la gente está involucrada y conoce del tema de ESG a todos los niveles. Y de repente, por otro lado, hay empresas que me ha tocado estar en eventos sociales o en eventos de trabajo donde un director general ni siquiera está familiarizado o sabe qué significa ESG. Y eso a mí me pone muy nervioso, ¿no? Me pone nervioso y como abogado también es un reto, porque puedes estar asesorando empresas que están totalmente familiarizadas con el tema y que entienden que el tema de ESG va mucho más allá. No es nada más un cumplimiento regulatorio, va mucho más allá. Es un ganar-ganar, ¿no? No nada más es un tema, oye, Eduardo, ¿cómo le hago para cumplir lo menos posible? Oye, no lo veas así, ¿no? Es una inversión que te va a redituar, no lo veas como un gasto. Es algo que es un ganar-ganar para el ambiente, es un ganar-ganar para tu equipo, para la gente, etcétera, etcétera. Y es algo que te va a redituar tarde o temprano. Pero todo esto tiene que ver con el desconocimiento de lo que es sostenibilidad y de lo que es ESG. Creo que ahí es donde precisamente ya se está jugando un papel importante en capacitar a la gente y capacitar a la gente a todos los niveles. Que no nada más es importante que el Consejo de Administración conozca el tema, que los directivos conozcan el tema, sino todo el equipo, todos los empleados, para que se vaya también cambiando esta mentalidad y se den cuenta que es un ganar-ganar y que no lo vean como una carga operativa, que no lo vean como un gasto, sino que es algo que ayuda desde el punto de vista ambiental, social, que social también siento que a veces lo dejan un poquito abajo y creo que social llega a ser hasta más importante que el tema ambiental. Pero bueno, es un reto. Se vincula mucho lo que decía Antonio, por ejemplo, en la parte de tal vez tenemos que ya trascender un poco la parte de que sea voluntario, de que sea tan vivo para pasar a una parte de regulación obligatoria. De eso se trata, digamos. A ver quién quiere participar con una respuesta. ¿Qué está pasando en otras partes del mundo? Porque, a ver, voy a dar otro dato. Un estudio realizado por la Universidad Panamericana, tal vez ustedes mucho lo conozcan, de este año, Roland Berger también lo realizó. 100 empresas públicas más importantes de México, solamente 84 reportan, las otras 16 ni siquiera. Solamente el 48% aborda temas realmente relevantes para evaluar la sostenibilidad. Predominan los aspectos corporativos sobre los sociales y ambientales. Menos del 60% informa acciones ambientales concretas. ¿Qué está pasando ahí? O sea, o nos parece como una moda, faltan incentivos o falta obligatoriedad. Bueno, yo creo que hemos tenido un tsunami regulatorio en los últimos meses, pero que eso está cambiando.
Europa, por un lado, con el CSRD, la realidad es que está rebajando, lo está revisando todo. Y bueno, hace un par de semanas volvió a salir de nuevo otra vez una nueva reglamentación. Lo están revisando, pero parece ser que van a bajar bastante los requisitos. Eso por un lado. Estados Unidos también lo bajó a nivel estatal con la SEC. Luego hay estados que siguen siendo pioneros y que siguen siendo muy innovadores, como California. Y en medio de esto, México, la realidad es que ha sido muy innovador y sobre todo tomó el liderazgo de América Latina y de muchos mercados emergentes. Pero, a ver, voy a ser provocador toda la tarde, pero estamos hablando de innovador hoy, porque también, a ver... En cuanto a regulación, estamos hablando de regulación, ¿eh? Ya. Estamos hablando de regulación. Pero a lo que voy un poco, el liderazgo cuenta. ¿No? Estás hablando de California, que ha mantenido esa línea por mucho tiempo, con un liderazgo político. En nuestro país, desafortunadamente, pasamos 6 meses de inacción. Digo, 6 años, ¿no? Y me da la impresión. Ahorita se está tratando de retomar, pero fueron 6 años que si bien no se avanzó, son oportunidades perdidas. ¿O cómo lo ven? Bueno, pero son oportunidades de transformación y probablemente ha habido oportunidades perdidas en cuanto a ciertos temas. Sin duda alguna, la energía renovable, en el cual a día de hoy México está por debajo de la media del mundo y de América Latina, etcétera, etcétera. Pero en regulación, la realidad que tú tienes las NIS y las NIFs, a día de hoy es el primer país con Brasil que está implementando las NIFs, que básicamente es IFRS 1 y 2. Es verdad que han empezado por las empresas que cotizan en bolsa o que han emitido en mercados de capitales, pero no olvidemos que a día de hoy están siguiendo detrás de él muchos países del mundo y en mercados emergentes es de los primeros. Entonces, IFRS 1 y 2 probablemente la gente pues está intentando aprender de qué se trata, pero por primera vez tú estás obligado a poner en tus estados financieros qué tan material son todos los temas relacionados con sostenibilidad, riesgos ESG y sobre todo riesgos climáticos. Vas a poner una cuenta de orden en tus estados financieros y vas a decir, ¿cambio climático me afecta sí o no? A ver quién dice que no, porque toda esta información es pública. Y sobre todo poner un número mágico que vas a decir, yo soy, da igual quién, no voy a decir nombres aquí, son como 200 empresas más o menos en México, todavía está por fuera el sector financiero y van a decir en cuántos millones de pesos les afecta el cambio climático. Para mí es una revolución, pero no una revolución solo por informar o por estar obligado a reportar, sino por el análisis que te lleva de estudio, digamos, de una introspección adentro de la empresa, de decir, wow, verdaderamente estoy mirando todos estos temas. Para mí eso es lo relevante, no solo relevar información no financiera, sino a lo que te lleva a tener que relevar. A ver, Antonio. Yo digo, y saliendo un poquito, ¿no?, del tema de reportar, no por reportar, pero también digo, creo que el mundo se va a incendiar y nosotros vamos a seguir emitiendo reportes. Entonces, para mí hay una cifra que leía de un informe de IBM hace a lo mejor 2 años, que decía que las empresas están invirtiendo 43% más en temas de cumplimiento para reportar o divulgar información ESG que en innovar, ¿no? Entonces, a ver, digo, al final es evidente que se necesita la información y se necesita tener mejores estructuras para transparentar lo que estamos haciendo y con base en eso tomar mejores decisiones. Pero también, y creo que Gema no me dejará mentir y cualquiera que esté aquí, que haya estado del lado de la consultoría y trabajando con empresas, ¿no?, para preparar informes, muchas veces se vuelve un ejercicio de compliance que no cambia nada, no se está cuestionando nada y realmente es, bueno, trabajemos lo más rápido que podamos para cumplir con esta normativa, con este requerimiento y creo que no hay que perder el foco, ¿no? O sea, independientemente de si reportan 80% o si reportan 5%, realmente cómo estamos ajustando, cuestionando nuestro modelo de negocio para resolver todas las problemáticas que tenemos enfrente, ¿no? Y realmente para mí la regulación, las reglas del juego, más allá de decirnos, oye, necesitamos ver qué estás haciendo, queremos ver qué estás haciendo para cuestionarlo y darte una guía, ¿no? De trabajar de mejor manera para resolver todas estas problemáticas. A ver, alguien que más que... Enrique, ¿quieres responder a esa provocación? Sí, bueno, y coincidiendo con los colegas, sobre todo, mencionas el periodo de 6 años. Yo creo que ese periodo de 6 años es importantísimo porque fue transformacional y empieza con un reporte que emite todos los años el
el Foro Económico Mundial, hizo el reporte de riesgos globales en 2019, y en donde por primera vez en la historia clasifica los riesgos climáticos y ambientales en el nivel más alto de los riesgos, más que las crisis económicas, más que los riesgos tecnológicos, más que las guerras, en fin, en lo más alto. A la semana Larry Fink manda su carta a los directivos de empresa en donde dice, acuña la frase del riesgo, el riesgo climático es un riesgo financiero, y esto hace un boom sin precedente, ¿no? de ESG o ASG, ¿no? Entonces avanza y decías, pero pues en México 6 años perdidos, y la verdad es que no tanto en lo financiero, y me tocó estar mucho en el PENUMA en esa etapa, pero se hicieron cosas importantes como la taxonomía sostenible, se hizo una reforma a la ley del mercado de valores, se hizo una reforma a las AFORES, un poquito después llegaron las NIS. Entonces realmente se pusieron las bases para que las empresas pudieran por lo menos empezar a identificar los temas materiales, entre ellos el cambio climático fue el que más pervió, y después empezar a reportarlas. Por ejemplo, las que cotizan ya en la bolsa de valores tienen que reportar, además de las NIS que mencionaba Gema. Pero lo importante aquí, y aquí coincido con lo que decía Antonio, es qué nos están diciendo esos reportes. Entonces estamos copiando modelos de Europa y de Estados Unidos, y luego contratamos a una empresa que provee datos y los metemos dentro del modelo, y eso lo reportamos, pero realmente estamos generando un impacto. Entonces, si nos vamos a otro tipo de indicadores, por ejemplo, uno muy estricto es la iniciativa basada de objetivos basados en ciencia, la Science Based Target Initiative, ¿no? Y ahí lo que tenemos es que en 2019 había nada más 2 empresas de México, y en 2024 tenemos 11. Entonces, del universo de empresas, de la gran cantidad de empresas, solo 11 se han atrevido a poner metas basadas en ciencia de acuerdo al Acuerdo de París. Hay encuestas que dicen que únicamente 20% de los directivos de empresa ven una oportunidad en la transición hacia bajas emisiones como una oportunidad de negocio. En fin, hay una gran brecha entre la necesidad de tener que reportar, quedar bien, hacerlo por moda, seguir con la inercia, y realmente identificar que eso está generando un valor en la empresa. Entonces, ahí yo creo que hay una gran oportunidad con algunas de las iniciativas que está proponiendo el gobierno de México, economía circular, en fin. Exacto, claro. A ver, pero ¿qué podemos estar hablando de los grandes corporativos en México que reportan, algunos de ellos reportan afuera, en el exterior, otros de ellos mantienen comercio internacional muy importante y que se ven de alguna manera presionados por reportar, ¿no? Sus informes sobre sostenibilidad. Pero la gran fuerza laboral y de producción en este país es de MIPYMES. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Bueno, yo creo que ahí en esa parte donde yo veo un reto importante, lo mencionaba antes, precisamente en PYMES es donde se está dando también mucho el tema de falta de conocimiento de ESG y sostenibilidad, y es donde también obviamente tiene que ser obligatorio, pero tienen que entender que el cumplimiento con este tema va mucho más allá, no es nada más por cumplir, que esto trasciende, que no es una moda que llegó para quedarse, y que entiendan que el invertir en el tema de sostenibilidad de ESG es algo que les va a redituar, que los va a hacer atractivos para inversionistas, es un tema de atracción, retención de talento, de acceso a financiamiento verde, etcétera, para que vean que no es nada más por cumplir, que tiene un trasfondo. Entonces, las pymes es donde tienen que ver esa parte positiva. Y hemos tenido también casos donde muchas veces estas pymes dicen, oye, Eduardo, es que si yo reporto, o las grandes empresas reportan, gente ya están reportando que van muy bien y cuestiones positivas, pero esos son los grandes corporativos que van avanzando, que están reportando cosas positivas, medibles y van reportando avances. Pero están las pymes que en muchas cosas pues
pues no tienen muchas historias positivas todavía que contar y donde a veces dicen, no, Eduardo, yo es que prefiero no reportar nada, si reporto se dan cuenta que pues, no estoy haciendo mucho. Oye, no importa, precisamente si tú reportas como estás hoy por hoy, siendo transparente, que eso es muy importante, pero reportas acciones concretas, que esas acciones las vas midiendo y las vas reportando, pues obviamente le va a dar mucho valor el hecho que vayas reportando avances en cada una de las materias. Luego resulta que hay muchas empresas que sin saberlo están haciendo importantes acciones de sostenibilidad, ¿no? Ya sea de inclusión, de igualdad de género, o ambientales. Totalmente. Y de hecho, una de las cosas que nosotros hacemos como despacho es hoy te hago una auditoría y te voy a decir dónde están en cada uno de los rubros, dónde están en materia ambiental, social, gobierno corporativo. Te vas a encontrar con unas sorpresas increíbles. Es imposible que una empresa esté en ceros en los 3 rubros. Imposible. Cuando les hacemos el análisis, decimos, oye, en materia ambiental estás acá, te falta hacer esto para cuando tienes que llegar, social, lo mismo, y gobierno corporativo, se sorprenden. Ahora, ¿faltan incentivos? A ver, Antonio, ¿querías tú agregar algo? Yo creo que independientemente, o sea, porque sí faltan, ¿no? O sea, la realidad es que a nivel política, ¿no? Regulación, los incentivos económicos no están alineados, ¿no? Con esto que estamos proponiendo cuando hablamos de sostenibilidad. Eduardo comentaba algo al principio y decía, bueno, la sostenibilidad es un ganar-ganar. ¿Realmente lo es? ¿Realmente sabemos si lo es? ¿O realmente las empresas saben si lo es? O sea, creo que a mí y algo que yo veo mucho es, seguimos hablando, ¿no? De la sostenibilidad como posiblemente una de las mejores herramientas para generar una ventaja competitiva. Todos conocemos, o muchos aquí conocemos los beneficios. Pareciera que el business case es clarísimo, pero la realidad es que cuando lo quieres medir o aplicar en una empresa se vuelve mucho más complicado, ¿no? Y no está tan claro ese business case. Entonces, digo, la realidad es que nosotros podríamos hablar de la sostenibilidad y de sus ventajas, pero siempre que estamos en una conversación, y a mí me atrevería a decir que levante la mano a quien le ha pasado, pero estamos hablando de sostenibilidad y todo se resume en es que nos va a costar, es un costo, ¿no? Porque esa misma conversación no se lleva a temas de marketing, a temas de digitalización, a otras capacidades esenciales de la empresa, ¿no? Y la realidad es que seguimos sin ver la sostenibilidad como una capacidad real que nos permita generar negocio, mejorar nuestro negocio, ¿no? Y ahí creo que se conecta mucho con lo que comentaba Eduardo, lo que comentaba, ¿no? En el tema de las pymes, ¿no? O sea, a ver, hay pequeñas empresas o empresas medianas que igual facturan 500 millones de pesos, ¿no? Pero la realidad es que esta noción de que sigue siendo un costo te limita, ¿no? Y es una barrera de entrada para hacer muchos temas relacionados con lo que platicamos. Totalmente. A ver, Gemma. Sí, estoy de acuerdo. Como decía antes, ¿no? Yo creo que los reportes, sean voluntarios o regulatorios, al final te llevan a ese viaje de pensar qué estás haciendo, qué no y cómo puedes mejorar, ¿no? Es una herramienta de gestión. Pero cuando hablamos de lo que tú mencionas, ¿no? Del coste versus la inversión, yo creo que lo más importante es enseñar o que las empresas empiecen a ver esas palancas de generación de valor, ¿no? Y que vienen poniendo la sostenibilidad en el EBITDA. Cuando pones la sostenibilidad en el P&L, en el EBITDA, etcétera, cambia todo un poco. Y la realidad que, para resumir sin entrar en mucho detalle, hay 3 grandes palancas. La primera, clarísimamente, reducción de costes, especialmente costes operativos, y ahí ya estamos viendo cosas muy interesantes en energías renovables, en el cual a día de hoy algunas tecnologías ya están probadas y tienen un coste menor. Otro, clarísimamente, la eficiencia energética y la electromovilidad de última milla, ¿no? Todos vemos por México que ya hay camionetas que distribuyen productos eléctricos, porque a día de hoy la electromovilidad de última milla tiene un modelo de negocio probado. Eso por un lado, ¿no? Costes operativos. La otra es qué productos y servicios puedes crear, que tengan un enfoque sostenible y que te diferencien. Y ahí, bueno, pues ya hay tendencias de consumo desde todo el tema relacionado con la comida, la vestimenta, etcétera, tal, en el cual empresas están viendo esas tendencias y se están adaptando a ellas. Claramente el plant-based food y un montón de cosas, ¿no? Pero hay otras, el turismo, no voy a entrar en detalles. Pero el tercero, y más importante desde mi punto de vista a día de hoy en México, tiene que ver con la mitigación de riesgos, porque los riesgos te va directamente al P&L, es un coste, ¿vale? Y esos riesgos, pues todas las empresas y los consejos de administración están continuamente revisando riesgos, obviamente, pero la mayoría se olvidan de uno muy importante, que es el riesgo
del cambio climático. Está empezando a traspasar a las empresas, ¿no? La gente pensaba pues que ese problema de adaptación del que también ha hablado la secretaria, ¿no? Pues que era un tema más temporal, ¿no? Que llegaba el Otis de vez en cuando y tal. No, ya hemos visto las lluvias de este verano en la Ciudad de México, lo que ha pasado en Veracruz, etcétera. Pues que desde que te entra el agua a tu centro de producción, te paran las máquinas, no entregas a tiempo, tienes multas, costes, etcétera, etcétera, hasta el coste del aire acondicionado porque hace mucho más calor, hasta un montón de industrias que dependen del, pues de que se está elevando todo el tema de el nivel del mar, el sargazo. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero ahí estamos obviando que ese riesgo climático tiene un coste para las empresas y no se está mirando. ¿Y de dónde está empezando a venir esa demanda por señores empiezan a mirar estos temas? Claramente de la banca, porque la banca está empezando a meter los riesgos climáticos en sus modelos de evaluación de riesgos. Y el otro, las compañías de seguros. Las compañías de seguros que se reaseguran casi todas con compañías internacionales y se lo están exigiendo. Entonces, creo que ese es el nuevo paradigma que viene, que más allá de reportar, como he dicho, que FRS 2 a 200 empresas les va a tocar poner en un número cuánto le podría costar el riesgo climático, eso es un número muy pequeño para una economía como México. En realidad, seas pequeña, seas grande o tal, yo, si tuviera que elegir una iniciativa en la cual le dedicaría mi tiempo si fuera empresario o directivo de una empresa, sin duda alguna sería riesgo climático. Gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre esto? ¿O pasamos? A ver, Enrique. Sí, yo creo que muy rápido y totalmente abonando. Yo creo que va a ser el tema, uno de los temas más importantes dentro de la ASG. Sí, según los cálculos, han venido subiendo los costos de los impactos relacionados con el riesgo climático. Ahorita se calcula que son como 270,000 millones de dólares al año lo que le cuesta al mundo impactos de cambio climático, pero están subestimados porque consideran únicamente los impactos asegurados. Si consideramos los no asegurados, podría subir hasta 1,600 billones de dólares. Estamos hablando casi el tamaño de la economía de México, lo que le está costando al año. Uno se pone a pensar en lo que nos acaba de pasar, por ejemplo, ahorita en Veracruz, en Hidalgo y en los otros estados. Se impactaron más o menos 100,000 viviendas y de esas 100,000 viviendas, el gobierno está poniendo para la recuperación de las viviendas 20,000 pesos. Uno se pregunta si eso es suficiente. Y no nada más eso. Si una cosa son las viviendas y otra cosa son todos los negocios que fueron impactados por eso. Algunos de ellos asegurados, otros no asegurados. Entonces, hace 2 años pasó en Acapulco, en fin. En cada región del mundo y en México, por supuesto, que es un país altamente vulnerable al cambio climático, esto va a ser cada vez un asunto más recurrente, ¿no? Tenemos un déficit importante en lo que estamos invirtiendo actualmente en adaptación. Se triplicó, como dijo la secretaria en la COP, la meta a 120,000 millones de dólares, pero la verdad es que tendríamos que estar invirtiendo en los países en vías de desarrollo entre 300 y 500,000 billones de dólares para poder adaptar al mundo a los impactos del cambio climático. Entonces, sin duda, va a ser un tema recurrente, no nada más para los gobiernos, sino también para las empresas. No sé si tenemos tiempo para una pregunta del auditorio que me diga aquí don Carlos Urdiales. Si hay tiempo para alguna pregunta específica, creo que vamos cerrando. Entonces, a ver, por favor. Muchas gracias. Y eso que acabas de decir, Enrique, no va a pasar. O sea, no van a meter esa cantidad de dinero. ¿Y entonces? ¿Cuál es el escenario que viene para, bueno, tal vez particularmente para México y lo que se puede esperar? Digo, ahorita te puedo asegurar, si revisamos en Acapulco, la mayor parte de las viviendas, por lo menos los hoteles y los departamentos que son de un cierto nivel para arriba, te aseguro que están
asegurados ya contra este tipo de daños. La verdad es que no nos queda otra, vamos aprendiendo sobre la circunstancia, ¿no? Es doloroso, pero y por otro lado, los gobiernos tienen que hacer un mayor esfuerzo para, de forma coordinada con el sector privado, con los distintos niveles de gobierno, fortalecer sus políticas de adaptación y resiliencia ante el cambio climático, pero, Rodrigo, desafortunadamente, pues va a ser costoso, ¿no? O sea, esto va a ser costoso. Hablábamos de los bancos y las aseguradoras. Hay aseguradoras que incluso, por ejemplo, en California ya se salieron las aseguradoras que aseguraban incendios. Está pasando una cuestión similar en Florida. Mucha de la gente que vive en Florida se está cambiando a otras regiones, pero este va a ser un proceso costoso, pero necesario. Muchas gracias a todos. Gracias a los panelistas, Gema, Antonio, Enrique, Eduardo. Gracias. ¿Querías concluir con algo? No. Gracias a todos. Gracias.